el hermano Ángel Guzmán de Austin, Texas, y él viene con su grupo y van a estar pues levantando nuestras almas hasta el séptimo cielo, ¿verdad? Vamos a experimentar poder sanador de Cristo Jesús con alabanza, y después de eso vamos a tener una maravillosa prédica, y finalmente vamos a concluir con una hora santa en que Jesús se va a hacer presente entre su pueblo. Jesús se va a hacer presente ante ti, ante mí, ante todas las personas que van a estar reunidos en este glorioso evento, sábado 6 de julio, este próximo fin de semana. Y de nuevo, pues, la invitación es del mismo Cristo Jesús, no solamente para que ustedes vengan, pero también para que traigan a otras personas, aquellas personas que ustedes sienten en su corazón que tienen necesidad de Dios. ¿Y quién tiene necesidad de Dios, verdad? Pues todos nosotros. Así que la invitación es para todos, de nuevo, Centro Hispano, que nos invita, en el nombre de Cristo Jesús, y al fin y al cabo es Cristo Jesús quien nos invita a una noche de alabanza y sanación. Y esto va a ser de nuevo este próximo 6 de julio, de 6 de la tarde a 9:30 de la noche, en la iglesia St. Lawrence, que está aquí en el Centro Hispano 2501 de la avenida Main, en Mentor, Luisiana. Y para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504-467-2550. Repito, área 504-467-2550. Y finalmente quiero recordarles que ya muy pronto, ya muy pocos días, muy poquitos días, para el peregrinaje que vamos a hacer a Polonia, Austria y la República Checa. Esto va a ser del día 6 de septiembre hasta el 17. Los espacios son muy limitados, así que no pierdan la oportunidad de tener un viaje, un peregrinaje transformador en todo el sentido de la palabra. Así que para más información, comuníquense aquí con mensaje con la señora Coco Sandino al 504-469-2192 o 2193. Esperamos contar con su presencia en este peregrinaje. Si tienen sus Biblias, hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que las abrieran. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Hace, pues realmente el martes pasado, porque el jueves ya me preparaba para partir para Oregón, que por cierto, yo felicito a los hermanos que hicieron posible ese evento tan especial que se realizó en Salem, en Oregón, este pasado fin de semana. Y tuve el privilegio, el gozo de conocer a muchos de los hermanos que escuchan esta programación todos los martes y todos los jueves, y pues los felicito y los animo para seguir adelante. Entonces el jueves fue Coco Sandino con Julio, creo que estaba Julio, estaba Rosita, y estaba también Giovanni, y estaba ¿quién más? Estaba Chuy, Jesús Alcántara. Y yo escuché el programa al día siguiente y me gustó muchísimo, así que muchísimas felicidades a estos discípulos, a estos muchachos que están haciendo muy bien, benditos a Dios. Pero el martes anterior habíamos hablado acerca del paralítico de Betesda, en el capítulo 5, aquel hombre que llevaba 38 años, casi nada, ¿no? Casi nada, esperando sanación. Y cómo el Señor Jesús se presenta en medio de esa miseria, en medio de esa basura, en medio de esa situación de mal olor, de pudredumbre, porque ahí pues imagínense, había de todo lo más terrible que se puede imaginar uno, y este hombre llevaba 38 años esperando. Y estamos hablando acerca de la importancia de permanecer en la iglesia, esperando la misericordia de Dios. La palabra Betesda en hebreo significa casa de misericordia, y este hombre pues estaba en la piscina de Betesda esperando la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios a veces como que parece que tarda un poquito, pero la misericordia de Dios nunca falla. Nosotros podemos fallarle a Dios, pero Dios nunca nos va a fallar a nosotros. Y el caso es que este hombre tiene un encuentro con Jesucristo. Jesús es el que toma la iniciativa, hermanos. Jesús siempre toma la iniciativa. A veces decimos, pero yo no encuentro a Dios. Pero es que Dios es el que está frente a ti y tú no tienes los ojos bien abiertos para descubrirlo. Pero el Señor te va a dar la gracia poquito a poco, si tú perseveras, para que cada día tu relación sea más estrecha e íntima con Él, en quien todo lo puedes y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Este hombre, 38 años en la casa de misericordia, en Betesda.
Y finalmente el Señor Jesús se presenta, nos dice la palabra de Dios, y el Señor lo sana. Y el Señor le dice una cosa muy singular, le dice: toma tu camilla, levántate y anda. Toma tu camilla, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios precisamente, siguiendo lo que habíamos hablado aquel martes, en el Evangelio según San Juan, en capítulo 5, versículos del 10 en adelante, dice, versículo 9, dice: pero aquel día era sábado, cuando Jesús hizo aquel milagro, cuando Jesús sanó a aquel hombre que llevaba 38 años esperando un milagro. ¿Cuánto tiempo te demoras tú hasta que te cansas de esperar un milagro? Pensemos bien, es decir, seamos honestos con nosotros mismos. Muchas veces esperamos un ratito, le pedimos al Señor, le suplicamos, le imploramos, y como después ya nos damos por vencido, ¿verdad? Nos cansamos. Pues Dios no me escucha, Dios no atiende mis súplicas, y al fin y al cabo, pues ya no voy a hacer caso a Dios, ya no voy a prender la vela a Dios, ya no le voy a hacer la promesa a Dios, como si Dios necesitara de tu promesa o de la mía, o de tu vela o de la mía, ¿verdad? Es decir, Dios no va a ser un Dios más grande por tu vela o por la mía, porque al fin y al cabo, pues eso es algo completamente insignificante comparado con la altura y la grandeza de Dios. Pero si a nosotros sí nos puede afectar el apartarnos de Dios, el darnos por vencido con Dios, el tirar la toalla, como decimos muchas veces, ¿no? Pero aquel hombre no se da por vencido, espera 38 años. Y Jesús le dice precisamente eso cuando tiene ese encuentro con él, ese encuentro personal al que todos aspiramos. Y no importa cuán cerca estés tú de Jesús, cuántas veces te has encontrado con la misericordia de Dios, Dios tiene preparado para ti muchas más ocasiones en que tú vas a tener ese encuentro con Jesús y su divina misericordia. Y le dice precisamente eso: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, camina. Y dice la palabra de Dios que los judíos dijeron en el que se acababa de experimentar la curación: hoy es día sábado, les reclaman, hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuesta. Los judíos, hermanas y hermanos, tenían una multiplicidad de leyes. Es decir, y con la mejor intención, yo estoy seguro, especialmente los fariseos. Los fariseos eran una casta judía que eran muy religiosos y eran estrictos en el seguimiento de la ley. Por ejemplo, sobre el día sábado, Éxodo capítulo 20, versículo 8, en que nos dice la palabra de Dios que ese día es día de descanso. Se los voy a leer un momentito para que podamos tener una idea mucho más clara del pensar de los judíos en relación al día sábado. Los judíos llaman el sábado el Shabbat, y dice la palabra de Dios así, versículo 8, capítulo 20 del libro del Éxodo: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros tenemos un día diferente al día sábado. La palabra sábado, ¿qué significa? Descanso, día de descanso. Para nosotros, ¿cuál es el día de descanso? No es el último día de la semana, sino que es el primer día de la semana. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 1, que el primer día de la semana, muy temprano, María Magdalena parte hacia el sepulcro. ¿Y qué encuentra en el sepulcro? Nada. ¿Por qué? Porque el sepulcro estaba vacío. Porque creemos y adoramos a un Dios que no está muerto, sino que está vivo, resucitado. El sepulcro de Jesucristo está vacío. A diferencia de los líderes de otras religiones muy importantes en el mundo, cuyos restos se encuentran en esas tumbas, la tumba de Jesucristo no tiene restos de Jesús, porque Jesucristo no está muerto, Él está vivo, Él ha resucitado. Por eso, para el cristiano, el día de descanso, el día de adorar a Dios, el día de consagrar nuestras vidas a Dios y de luchar por acercarnos más a Dios, es el día en que reconocemos que es el día de Dios. Por eso se llama domingo, día del Señor. Es el día en que Dios nos ha dado su victoria. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos de los Apóstoles,
el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1. Fíjense qué interesante, dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, ¿qué día es ese? Día domingo, ¿sí? Estaban reunidos para la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? Ese es el primer nombre que se le da a la Eucaristía. La fracción del pan, el compartir el pan. ¿Qué pan? El pan consagrado, el pan de vida que bajó del cielo, que es Jesucristo. Jesús en el Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, ¿qué dice el Señor? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dice el Señor Jesús: el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, vivirá para siempre. Y más aún dice Jesús: el que no coma de mi cuerpo y no beba de mi sangre, no tiene vida en sí. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá para siempre, y yo lo resucitaré, promete el Señor, en el último día. Estaban reunidos, dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Palabra de Dios. Para nosotros, los cristianos, el día de descanso, el día consagrado a Dios, para acercarnos más a Dios, yendo a la iglesia, recibiendo especialmente el sacramento de la Eucaristía, orando en familia, es el día domingo, día del Señor. Dice la palabra de Dios: pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado. Es decir, Jesús se había presentado a un enfermo, pero sin embargo Jesús no le había dicho quién él era. Lo va a descubrir más tarde. Fíjense, en nuestra relación con Jesús no sabemos así de sopetón quién es Dios, ni qué es lo que Dios quiere para nosotros. La fe es todo un proceso, es un caminar de la mano de Dios. Y esto es precisamente lo que pasa con este hombre. Él va descubriendo a Dios, va descubriendo a Jesucristo en su relación con Cristo Jesús. Él no sabía quién era que lo había sanado, pues Jesús, dice la palabra de Dios, había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo. ¿Dónde se encontró este hombre con Jesús? ¿En qué lugar? En el templo. A Dios lo podemos encontrar en cualquier parte, porque Dios está en todas partes. Pero donde siempre lo vamos a encontrar es en el templo, en la iglesia, en su casa. Bendito sea Dios, qué hermoso. Cuando alguien te diga: no, pero yo no tengo que ir a la iglesia, no, yo no tengo que ir a misa, yo no. Donde siempre vas a encontrar a Jesús es en el templo. Y dice, y le dijo: ahora estás sano, le dice Jesús al que había estado paralítico por 38 años. Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar. Hermanas y hermanos, el pecado siempre trae una consecuencia funesta, y la consecuencia es siempre la muerte. En alguna forma es siempre la muerte, es siempre la destrucción del ser humano como tal. Jesús conocía a este hombre. No sabemos por qué Jesús le dice exactamente eso, pero en alguna forma tal vez su enfermedad tuvo que ver en alguna forma en algo relacionado a algún pecado que él cometió. Y le dice entonces Jesús: no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar al ser humano cuando peca? Es un infierno. Irse al infierno, sencillo como eso. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Aquel hombre ya no puede contenerse. Él tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Ha hecho Dios algo grande en tu vida? Todo lo que Dios hace es grande. Estamos dando testimonio de las maravillas de ese Dios que nos ama sin límites, que nos ha dado el regalo más grande que podemos tener como seres humanos, que es a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nos saque de la miseria en que estamos metidos muchas veces y nos dé la oportunidad de un nuevo comienzo. Hay que proclamar a Cristo. Decía su santidad el Papa Francisco, cuando tuvo la homilía primera que tuvo con los cardenales después de haber sido proclamado Papa, él dijo 3 cosas. Él dijo que nosotros como cristianos, y refiriéndose a los cardenales, tenemos que estar siempre caminando. ¿Y caminando en qué camino? En el camino de Jesucristo, en el camino de la victoria. No podemos caminar en otro camino. Si caminamos en otros caminos, nos perdemos. El único camino que da la vida, que da la verdadera victoria, que da el cielo, es Jesucristo, no hay otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio